Quiero invitarle a que busque en sus Biblias la carta a los Hebreos en el capítulo 6, por favor. Hebreos capítulo 6. He titulado mis mensajes del día de hoy y de la semana siguiente, Creciendo, en gerundio. Quienes tenemos el privilegio de ser papás, estamos familiarizados prácticamente desde la gestación, desde el embarazo de nuestra esposa, quienes han tenido la oportunidad de ser mamás desde que están embarazadas. Estamos familiarizados con un concepto relativo a nuestros bebés. Hay una expectativa de desarrollo de nuestros niños. Es decir, hay una serie de cosas que un bebé desde el momento de su gestación debe tener de acuerdo al momento de su formación. Quienes están embarazadas o que recientemente han tenido el privilegio del embarazo, saben que hay hasta aplicaciones en el teléfono, ¿verdad? Que les van dando indicaciones y información sobre el proceso del embarazo. Y entonces te dicen, a las 6 semanas debe de medir tantos centímetros. Es del tamaño de un frijol, del tamaño de una lenteja, del tamaño de una haba, etcétera, ¿no? Y a las 25 semanas debe ser del tamaño de un melón mediano, ¿no? Y debe tener esto, y sus ojos ya se formaron, y hay una serie de cosas que usted va conociendo y va observando en el proceso del embarazo. A las 38 semanas ya debe de tener esta posición y debe de estar así, ya se formó esto. ¿Qué es más? Cuando usted, mamá y papás también, cuando vamos a las citas, ¿verdad? Y que hacen esto del ultrasonido y miden los huesos y que si tiene esto, que si no tiene aquello y demás. Hay hasta un estimado, ¿no? De acuerdo a las ciertas medidas hay un estándar que nos va diciendo cómo va el bebé entre tanto que se está formando en el vientre de la mamá. La cosa es que esta onda humana de medir y de darnos tablas comparativas y de darnos estándares que más o menos se deben de seguir no termina en el embarazo, sí. ¿No, verdad? O sea, todavía cuando nace, por ejemplo, pues debe medir entre 45 centímetros, 52 centímetros de largo. Un bebé saludable debe de pesar alrededor de 3.5 kilos. ¿Sí, más o menos? ¿Cuánto pesa un bebé cuando nace? No le entendía a ninguno. Dicen 4 kilos, no, es un elefante, ¿verdad? Pequeñito, no es un bebé, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, si te dicen pesó 2,5 kilos, estaba muy chiquito, ¿no? Porque hay medidas, o sea, las tablas siguen y siguen y siguen y siguen. O sea, en la adolescencia, por ejemplo, nos dicen, debe la estatura promedio, ¿verdad? Hay las tablas, ¿no? De crecimiento. A la edad de 8 años debe medir más o menos entre esto y esto y debe pesar más o menos entre esto y esto. Hace unos días estábamos, mi esposa y yo, viendo en el noticiero un niño que estaba padeciendo una enfermedad que pesaba, ¿cuántos kilos nos decían? ¿Mande? 20 y tantos kilos. Un niño de la edad de Agustín. Agustín no pesa eso. Agustín pesa un poquito más que eso. Entonces lo veíamos al niño chiquitito, ¿verdad? Muy flaquito, falto de peso. Las tablas siguen y siguen y siguen, y las medidas de lo que se supone que debemos ser continúan, ¿no? Digo, yo no sé si usted sufre y se acongoja con esa tabla, ¿verdad? Pero la tabla del índice de masa corporal es algo así como el libro de Apocalipsis, ¿verdad? No lo queremos ni abrir. O Levítico, ¿verdad? Porque tampoco se nos da mucho leerlos. Entonces es como esas cosas que yo no quiero saber ni en dónde estoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un estándar, ¿verdad? Que nos dice que un hombre
de 37 años de edad que mide 1,76 de estatura debería pesar mucho menos de lo que peso yo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que se supone que debemos estar ahí, ¿no? Los papás, cuando hablamos de los hijos, los papás y las mamás somos responsables de observar cuidadosamente el crecimiento de nuestros hijos y, por supuesto, su madurez. Y luego nos damos cuenta que cuando hablamos de crecimiento, no se trata solamente de lo físico y de estar bien alimentado, sino de cuidar emocional e intelectualmente a nuestros hijos. Y entonces por eso es que tomamos decisiones tales como mandarlos al fútbol o al inglés, o a robótica, o a computación, o lo que sea, o a programación con tablets y cosas así, los cursos de Roblox y tantas cosas que hay. Porque estamos interesados, estamos preocupados por nuestros hijos, por su desarrollo. Nos preocupa que logren obtener las habilidades que ellos necesitan para la vida. Nos preocupa que puedan madurar correctamente. Pues resulta que la vida en Cristo también sigue este principio. Solo que aquí no hay un papá y una mamá responsables de nuestro crecimiento, porque estoy hablándole a los que estamos aquí sentados en este auditorio. No hay una mamá que bueno, a lo mejor sí la hay, ¿verdad? Iba a decir una mamá que nos despierte todos los días para ir a la iglesia, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no hay alguien que venga y nos diga, oye, lee la Biblia o busca ahora, sino que somos nosotros mismos los responsables de nuestro crecimiento. Si tú dices que eres cristiano, si tú te identificas a ti mismo como un seguidor del Señor, como alguien que busca convertirse en un buen discípulo del Señor Jesús, tú debes estar creciendo siempre. No hay un momento en el que el crecimiento del cristiano se detenga. Y lo llamo así, creciendo en gerundio, porque es un modo en los verbos en el español que nos indica constancia, que define algo que no termina, que es permanente, que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, que nunca tiene fin. Crecer entonces, para ti y para mí, seguidores del Señor, crecer es una acción permanente. Madurez cristiana es otra manera de llamarlo, ¿verdad? Es un proceso constante, no terminas, no se acaba, no hay un punto en el que uno dice, no, yo ya no necesito más de nada, yo ya maduré lo que tenía que madurar. No es cierto. Santificación es otra manera en la que la Escritura nos presenta esta misma idea. Es un estilo de vida que solo va a terminar cuando o Cristo venga o tú vayas con Él. Entonces, hoy quiero hablarle acerca de eso, de ese principio espiritual de buscar constantemente el crecimiento. Observe lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Hebreos 6, del 1 al 3. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento y de las malas acciones y de tener fe en Jesús, en Dios, perdón. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Hebreos está presentándonos con esta y varios pasajes que vamos a leer el día de hoy juntos. Nos está diciendo que hay cosas elementales en la fe que deben estar firmes en nuestra vida, pero que también hay otras en las cuales debemos prestar especial atención para seguir creciendo. O sea, usted y yo debemos seguir creciendo. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Hasta ser como Cristo. Observe, Efesios capítulo 4, versículo 13, nos presenta una foto del lugar al cual usted y yo debemos aspirar a estar. Efesios 4, versículo 13 dice, este proceso, esto es lo que llamamos crecimiento, santificación, madurez,
Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, ¿qué? Maduros. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esa es la meta. Es ese lugar en el que usted y yo debemos estar. Ese es el objetivo que debemos buscar, la medida de Cristo, que es al mismo tiempo tan cercana y tan extensa. Cristo es tan accesible, el Señor Jesús a nosotros es tan accesible, es tan cercano. La Biblia nos dice que fue tentado como hombre en todas las cosas, tal cual nosotros. Pero de la misma forma es tan perfecto, es tan completo, es tan alto, es tan glorioso. Y esa contradicción de un Jesús cercano, pero al mismo tiempo glorioso, existe para que usted y yo nos enamoremos de Él y seamos motivados para seguir sus pasos, a seguir creciendo. O sea, esta carrera se acaba cuando usted sea como Cristo. Pablo afirma que hay una responsabilidad en quienes nos presiden en la fe, pero también hay una respuesta de nosotros a ese liderazgo que ellos tienen. Es decir, nuestros líderes, nuestros pastores, aquellos que nos dirigen, que nos enseñan, que nos orientan, que nos marcan el camino, que nos dan visión como congregación, nuestros líderes tienen una responsabilidad. Pero somos nosotros, la iglesia, quienes debemos responder a ello. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses 1, versículos 9 y 10 dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Está orando Pablo y le está hablando a los creyentes de Colosas. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Es decir, el cristiano no crece solo bajo la responsabilidad del líder o del pastor o del líder de célula o del maestro o del consejero. O sea, los consejeros, los pastores, los líderes, ellos tienen una responsabilidad. Su responsabilidad de acuerdo a esto es interceder, orar, clamar a Dios por nosotros. Es labor de los líderes espirituales instruir e interceder por la iglesia, pero es responsabilidad de la iglesia, es decir, de mí, diga fuerte, de mí. No lo dijo fuerte. Es responsabilidad de mí, de usted. Denle un codazo al que te dígale, es tu responsabilidad. Es responsabilidad de la iglesia el atender, el caminar y el crecer. O sea, el líder puede pararse de pestañas, pero si yo no respondo, nunca voy a crecer. Y hoy quiero tocar 3 principios de crecimiento espiritual, 3 áreas, 3 ideas sencillas en las cuales debemos prestar atención en nuestro proceso de madurez espiritual y de crecimiento espiritual. Ahora, como siempre, no son las únicas y yo no pretendo afirmar que encontré el hilo negro como para decir si haces estas 3 vas a llegar a la madurez espiritual en 2 minutos. No, pero son principios. Seguramente hay muchos más y hay muchos otros detalles a los cuales deberíamos prestar atención en nuestra madurez espiritual, pero hoy nos enfocamos en esto y los agregamos a esta tabla de crecimiento para ver qué tal andamos en nuestro crecimiento y en nuestra madurez espiritual. ¿Ok? Acompáñenme. El primero de ellos es vencer al pecado. Vencer al pecado. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13 dice, Romanos 8, 12 y 13. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa,
vivirán. Esto de vencer al pecado se sobreentiende, ¿verdad? Se supone que los que somos cristianos, seguimos al Señor, pues vencemos al pecado, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Pues me temo que no necesariamente. Miren, hay un fenómeno que sucede entre los cristianos, ¿sí? Y es que, y lo he observado en un montón de ocasiones, entre más maduros se supone que deberíamos ser, nos damos oportunidades y nos damos permisos de ciertas cositas que como somos maduros, pensamos que podemos manejar. Sígame en esta idea, téngame paciencia. O sea, se supone que ya conocemos, ya hemos avanzado en el tiempo, en nuestro caminar con el Señor. Llevo, miren, en mi caso, desde el 98 siguiendo a Cristo. Entonces, de pronto, y nos permitimos ciertas cosas, ciertos detallitos, ¿qué decimos? Yo tengo tanto tiempo en Cristo, yo puedo manejar. Entonces, nuestra madurez a veces puede llegar a jugar en nuestra contra. Y sin cuidado, podemos terminar envueltos en situaciones, en hábitos, en consumos o en actitudes que nos permitimos y justificamos porque nos decimos maduros. Y el asunto, parece que no debiera de explicarse, pero quizás sí, el asunto es simple. Es que si hay alguna situación o hábito o consumo o actitud que de pronto yo soy honesto conmigo mismo y con quienes están alrededor de mí y lo examino y lo reviso y me doy cuenta que es un hábito, una situación, un consumo, una actitud que son pecaminosas o que tienen un origen en mi corazón que provoca y promueve algún tipo de pecado, mi deber como hijo de Dios es vencerlo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. O sea, Pedro nos está recordando a usted y a mí que aún a los que tenemos más tiempo en Cristo, que pensamos que aventajamos en la fe a nuestros hermanos, nos tiene que recordar una cosa, y es que somos extranjeros y advenedizos, porque qué necesario es recordarnos a nosotros mismos que somos extranjeros, porque no somos de este mundo, andamos en este mundo, pero las reglas de este mundo no debieran influirnos, o la influencia de este mundo no debiera dirigir nuestras decisiones y nuestros caminos. Y entonces, con esa idea de ser extranjeros, nos recuerda que debemos alejarnos de los deseos mundanos, porque el pecado, amados, el pecado es pecado. Y yo sé, es una frase simple, pero al mismo tiempo es una frase muy compleja, porque hay un sinnúmero de cosas que no están explícitamente nombradas en el catálogo bíblico de las obras de la carne, y entonces presumimos ser más vivos y decimos: esto no es pecado. Sí, estoy hablándole en alegoría, sí me está entendiendo, ¿verdad? Sí estoy siendo más o menos claro. Y estoy intentando ser así abierto y medio ambiguo, justo para llamar a su conciencia, para llamar a mi conciencia, y no nombrar cosas en específico, más bien llamar a la conciencia, al corazón, a que examinemos nuestros caminos y nos demos cuenta que hay cosas que, aunque no están en la Biblia, sí son pecado. Y aunque no son explícitas y no hay un mandamiento que diga: no fumarás de los Raleigh o de los delicados o de los Marlboro Light o de los que sean, aunque no hay una indicación particular, sí es un pecado y sí me lastima
y si lastimo el cuerpo de Cristo y si ofendo a mis hermanos. Esa, entre muchas otras cosas que ni siquiera conviene entrar en detalles. Hay un sinnúmero de cosas, no están ahí, no aparecen en la Biblia, pero nos están comiendo por dentro. Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es quizá la mejor señal de madurez en lo relativo a vencer al pecado. ¿Será posible, amados, amadas, que haya cosas en nuestra vida que sin aparentar son pecado y que debemos vencer? ¿Será posible que haya áreas, hábitos, situaciones en nuestra vida que no, así de lejos, no se ven mal, pero de pronto y nos acercamos un poquito e indagamos, quizá no solo en la acción, sino en la motivación de esa acción, y nos damos cuenta que hay una motivación pecaminosa detrás? ¿Será posible que nos permitimos ambiente en situaciones que en el fondo están alimentando los deseos mundanos de nuestros corazones y que debemos cortar de tajo? El cristiano que está creciendo está constantemente venciendo el pecado. Es que, amados, vencer el pecado no es una cosa de ya vencí y ya lo logré por el resto de mi vida. Es algo permanente, es una lucha constante del creyente y no se acaba hasta que se acaba. El cristiano que está creciendo está constantemente venciendo al pecado. La segunda cosa, tiene una correcta autopercepción. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12:3 dice el apóstol Pablo hablándole a los romanos: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Sabe el Espíritu Santo que los seres humanos somos orgullosos y necesitamos una instrucción tan enfática como esta que el apóstol Pablo da? Solo cuando Pablo habla de la inmoralidad sexual es tan directivo como en esta ocasión. Cuando habla de la inmoralidad sexual dice: huyan de la inmoralidad sexual. Y en este momento está tomando más o menos el mismo tono de palabras y está diciendo un principio muy sencillo, pero tan importante que entendamos: ni muy, muy, ni tan, tan. No somos más, pero tampoco somos menos. Una señal clara de la madurez es que tienes, amada, amado, una correcta autopercepción. Conoces tus fortalezas, pero también estás consciente de tus debilidades. Distingues tus capacidades, las reconoces como dones dados por Dios, pero también eres cuidadoso al observar las áreas de oportunidad y te comprometes con Dios y contigo mismo y con quienes te aman a trabajar en ellas. Porque miren, amados, lo peor que puede pasarnos es pretender ceguera a nuestras áreas débiles. Porque mira, alguien puede pensar: yo soy buenísimo. Pero todos tenemos áreas débiles. Todos tenemos áreas de oportunidad. La mayoría de ellas no nos gustan. Nos sentimos vulnerados cuando alguien viene y las observa. De hecho, somos expertos en cubrirnos porque no nos gusta que se den cuenta de nuestras áreas de vulnerabilidad. Y cuando alguien las nota, normalmente es alguien que está muy cerca de nosotros, nos ocultamos todavía más y vamos con la higuera y le arrancamos hojas a la higuera para taparnos totalmente, para que no se den cuenta de nuestras áreas débiles. Pero miren, dejarlas por ahí no es la solución, porque llegará el día en el que esas debilidades de carácter van a venir y nos van a golpear muy duro por creer que yo era más fuerte de lo que pensaba. Hay una medida de fe que Dios ha depositado en nosotros
y una conciencia que nos ayuda a evaluarnos a nosotros mismos. O sea, es decir, usted sabe. Luego queremos hacernos ciegos a lo que somos, pero usted sabe. Usted sabe dónde no se debe de meter. Usted sabe con quién no debe de hablar. Usted sabe qué tipo de tratos no debe tener. Usted sabe, es más, varones, hombres, ustedes saben, nosotros sabemos hasta cómo debemos saludar. Y sabemos que si traspasamos esa línea al saludar, nuestra alma y nuestro corazón están en peligro. ¿O no es cierto? Y no creo que sea algo exclusivo de los hombres. Yo sé que mis hermanas amadas también. Usted sabe qué línea no debe cruzar. Nosotros sabemos. O sea, hay una conciencia y además usted tiene el Espíritu Santo con usted que le va diciendo, oye Hugo, esta es una débil, atiéndela, no te sientas más fuerte de lo que eres. Pero además del Espíritu Santo y de tu propia conciencia, están tus hermanos. Hoy hay un montón de ellos aquí junto a usted. Nuestros hermanos nos acompañan en la fe y nuestros hermanos nos acompañan en la fe, entre otras cosas, para ayudarnos a ser capaces de escuchar cuando se nos están subiendo los humos. Cuando eso suceda, amado, yo necesito tener a alguien cerca. Yo necesito tener a alguien cerca que pueda decirme, oye, qué feo cantas. Ese no es tu don. Mejor escribe poemas. En eso sí eres maravillosa. Yo necesito a alguien que esté cerca de mí, que pueda acercarse conmigo y tenga la confianza, y yo también tenga el oído abierto para que me diga, oye, qué malo eres pintando, o sea, eso no es lo tuyo. Pero a lo mejor escribiendo, sí, mejor escribe. Oiga, siguiendo el ejemplo de quien canta feo, pero que escribe buenos poemas, a veces estamos tan empecinados en cantar que podemos estar privando a generaciones enteras de poemas y versos que pueden atraer a Cristo a miles de personas. Y todo porque yo quiero cantar, porque eso es lo que yo quiero hacer, y me olvido que quizá hay otras áreas en las cuales yo me pueda desarrollar. Y claro que eso es una falacia, ¿verdad? El tema de cantar y de escribir poemas. A lo que nos estamos refiriendo es que usted no está solo, tiene al Espíritu Santo, tiene su propia conciencia y sus hermanos alrededor para que le ayuden y me ayuden a mí a no tener un concepto de mí más alto del que yo debo tener. Y esto no se trata, todo el mundo pensamos en este versículo y asumimos el tema del orgullo, ¿verdad? Y decimos gente orgullosa y altanera. No solo se trata del orgullo y de la altanería, se trata de que en aquellas áreas en las cuales pensamos que somos mejores y más fuertes, pero que realmente son vulnerables y débiles, ahí, amado, ahí, amada, es donde tú puedes caer. Esto no es un tema de sentirte más que los demás. Este es un tema de esa vulnerabilidad tan especial que puede hacer que tu alma se pierda. El cristiano que está creciendo tiene una correcta autopercepción. Y la tercera cosa, busca la paz con todos. Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Mire, yo soy el primero que está consciente que si hay una relación difícil de sobrellevar en la vida de los mexicanos, es con Telmex. ¿Me sigue? Yo soy el primero. Yo soy el señor que se enoja con Telmex y que manotea en la fila de servicio al cliente. Sí, yo soy ese viejo. Llevo varias peleas con Telmex en mi historial personal. En una de ellas me fui a Profeco. Me descontaron 100 pesos. Pero fueron los 100 pesos más gloriosos del 2015.
y Telcel, que es del mismo dueño, es la misma cuenta. Y yo sé que hay circunstancias en las cuales perdemos los estribos y hacen que perdamos la noción y olvidemos delante de quién estamos. Porque eso no es cierto que el día que está usted en la fila del servicio al cliente porque le llegaron no sé cuántos miles de pesos de celular, usted no va feliz, ¿o sí? ¿O soy el único enojado en la fila? No, usted está ya planeando los escopetazos que va a soltar, por favor. Y hay compañías telefónicas, pero especialmente personas con quienes es difícil estar. Pero hay varias cosas que usted y yo no podemos olvidar. Y una de ellas es delante de quién estamos. Buscamos la paz, como dice Hebreos capítulo 12. Buscamos la paz con todos por muchas razones, pero especialmente porque hay una audiencia delante de nosotros. Hay un supremo espectador que te observa todo el tiempo, a quien tú y yo debemos glorificar y agradar en todo cuanto tú hagas, y se llama Dios. Pero hay también una pequeña y a veces no tan pequeña audiencia que te observa todo el tiempo. Y tu ejemplo de vida van a ser cruciales para cómo ellos van a responder a la fe en el Señor. Te están viendo. Ojos hay alrededor de ti, amado, amada. Lo que sea que hagas, lo ven. Algunos que nos toca estar un poco más expuestos que otros, hay muchos ojos encima de nosotros. Pero al menos hay 2, 3, 4 pares de ojitos en tu casa que te están observando todo el tiempo. Y la forma en la que tú respondas y reacciones ante el conflicto, ellos lo van a ver como lo normal. Y quizá, y como tú y yo reaccionamos, puede acercarles a Dios o alejarles. Si yo le dijera la cantidad de historias que he escuchado de gente que se alejó del Señor porque alguien en el liderazgo de la iglesia rompió en conflicto con él o con ella, y que a causa de eso decidieron irse y no volver más, no solo a esa iglesia, a cualquiera. Si yo le contara la cantidad de personas que nos encontramos evangelizándoles y nos dicen, no, porque ahí son así y así y así y así, qué triste. Por eso es que Hebreos incluye la paz y la santidad en una misma oración. Porque la santidad personal, el vencer al pecado, el crecer y avanzar en nuestras áreas vulnerables es una señal de la madurez, pero también el tener cuidado de nuestra relación con otros es una señal de la madurez cristiana. Busca la paz con todos. La Nueva Traducción Viviente, que es la que leemos en nuestra pantalla, lo expresa con acierto. Esfuércense por vivir en paz con todos. Porque vivir en paz con la gente es complicado, ¿verdad que sí? ¿O no? Vivir en paz con quien vivimos. O sea, ya no hablemos del vecino latoso que estaciona el Centra enfrente de mi casa. No, solo con el que está, con quien comparto la vida. A veces no es difícil, y no es difícil no por ella, por mí. Soy complejo, soy difícil, soy desesperante. Vivir en paz es complicado. Vivir en paz asume un quebranto en mi ego, exige un rompimiento en mi orgullo, suplica un doblamiento de mi voluntad. Y mire, nosotros tenemos la razón siempre, hasta que entendemos que debemos vivir en paz con todos. Sí, yo tengo la razón siempre, yo nunca me equivoco. Claro que me equivoco, claro que no tengo la razón, pero no reconozco eso hasta que no entiendo que esto no se trata de otra cosa más que de vivir en paz con todos. Es entonces cuando cambiamos la razón por la paz. El cristiano que está creciendo se esfuerza
por vivir en paz con todos. Y le estoy compartiendo esta idea de crecimiento porque de pronto es necesario hacer un autoexamen para distinguir cómo me encuentro. Así como cuando llevamos al niño al pediatra y nos lo miden y nos lo pesan y nos dicen le falta peso, no está bien alimentado o está sobrado de peso. ¿Qué le da de comer, señora? De la misma forma, cuando nos dan la tabla de expectativas de crecimiento de nuestros hijos o cuando nos comparamos nosotros con esas tablas de índice de masa corporal y decimos me falta mucho, necesito subir de peso, estoy muy flaco. Ojalá que todos dijéramos eso, ¿verdad? La mayoría de nosotros estamos del otro lado. Ay, por Dios, necesito bajar como 15 kilos, Dios mío de mi vida. Nuestra reacción automática cuando vemos esas tablas de crecimiento, aunque no nos gusta, es que nos observamos ahí y verificamos si estamos dentro del estándar. O si debemos observar cosas que debamos mejorar por nuestro bienestar y el de nuestros hijos. Nuestros hijos deben estar creciendo siempre y es nuestro deber como mamás y papás el observar responsablemente su desarrollo. ¿Y qué de tu vida espiritual? ¿Qué de ti? Yo soy papá y es mi responsabilidad cuidar que aquellos dos crezcan bien. ¿Y qué de ti? ¿Qué de tu condición? El cristiano debe estar creciendo siempre. No hay, amada, amado, no hay un momento en el que el cristiano deje de crecer. La semana que viene voy a hablar de crecimiento en lo que respecta a nuestra iglesia. Pero hoy solo menciono algunos detalles de madurez personal, hay muchos más, pero la pregunta del día de hoy es, ¿estás creciendo? ¿Estás creciendo? O en tu caminar con Cristo has llegado a un punto en que o bien te sientes estancado en tu progreso cristiano, que es un lugar en el que algunos podemos estar ahí, nos sentimos ahí atorados, decimos, bueno, ya llegué a esto y no sé qué más hacer, no sé cómo avanzar, estoy atorado, no puedo vencer estas situaciones, no logro desarrollar esto, no puedo avanzar en mi fe, no puedo desarrollar una vida de oración sólida y estoy atorado ahí. O bien estamos ahí atorados sin poder crecer, o bien piensas que ya no necesitas más. Y dices, no, yo ya feliz. Hace unos años nos encontramos con una mujer que empezó a asistir a nuestra iglesia. Ella había sido líder de un ministerio de mujeres por muchos años en la ciudad. Y una mujer que cuando estuvo en la iglesia donde fue miembro, las iglesias en las que fue miembro, fue siempre comprometida, siempre trabajando, activa, hacía, y luego dirigió muchos años a Glow allá en Reynosa. Maestra de universidad, filósofa, una tipa muy inteligente, una anciana ya de 70 años, 70 y tantos años, brillante la mujer. Y empezó a asistió un par de ocasiones a la iglesia. Y siempre Lorena y yo, usted ya nos conoce, siempre en el afán de cómo podemos ayudarle, cómo puede involucrarse usted. O sea, veíamos muchas habilidades, muchas capacidades en ella para poder ponerlas al servicio del Señor. Y ella nos dijo algo que hasta hoy sigue resonando en nuestra mente. Ella dijo, yo ya tuve suficiente de iglesia. Y cuando lo escuchamos, Lorena y yo nos quedamos fríos. Yo ya tuve suficiente. No, pastor, gracias. Yo ya jamás volvió a ir a la iglesia, de hecho. Y no volvió a ir a esa ni a ninguna. Nos la encontramos de pronto en algún café, porque era una señora de sociedad, ¿verdad? Que la veíamos allá de pronto y coincidíamos por allá en algunas partes. No se congregaba, no buscaba, porque ella llegó a un punto en el que ella pensaba, yo no necesito más. Amada, amado, no se deje engañar. Sí necesitas crecer. Sí hay camino delante. Sí hay una ruta que seguir. Lo único que necesitas es volver a caminar y crecer. Si tú te observas hoy
en esta tabla comparativa, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu índice de masa espiritual? ¿Está saludable? Porque mire, uno sabe, ¿o no? Uno distingue. No necesita uno que un profeta de quién sabe dónde venga, llore por nosotros y nos dé palabra para decirnos que frío está su Almanza. Por Dios, no es cierto. Usted lo sabe, usted lo distingue, usted nota, porque usted sabe que hubo un momento en el que buscaba y estaba muy conectado con Dios y sabe que hoy no está así. A la luz de su experiencia con el Señor en este momento, ¿cómo está su crecimiento espiritual? Cierre sus ojos conmigo, por favor. Dios, aquí estamos tus hijos, tu pueblo, tus niños, esos que tú llamaste, que tú creaste, Señor, esos que tú con tus manos formaste en el vientre de nuestra madre, para quienes preparaste obras maravillosas que te glorificaran, a quienes, Señor, tú rodeaste con tu gracia para encontrarnos contigo y que pudimos responder a tu llamado. En algún momento, hace 6 meses, hace 1 año y medio o hace 30, dijimos: yo te voy a seguir, Señor. En algún momento de nuestra vida, Señor, aquí estamos tus hijos que dijimos: yo voy a ser un seguidor del Señor. Yo voy a caminar detrás de los pasos de Cristo. Yo voy a tomar mi cruz cada día y lo voy a seguir, Señor. Pero en el andar, quizá hemos descuidado áreas de nuestra vida, Señor. Y hemos permitido que la pereza, que el desinterés, que la apatía inunde nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y simplemente un día, sin darnos cuenta, dejamos de crecer. Dejamos de buscarte, dejamos de orar, dejamos de servir, dejamos de amar como tú dices que debemos amar, y empezamos a permitir, Señor, pecado y actitudes que al principio nos parecían detestables, que cuando escuchamos de ti decidimos dejar a un lado, pero entonces pasaron los meses y los años y dijimos: ¿qué tiene de malo? Y empezamos a permitir actitudes y hábitos y consumos. Y luego, Señor, dejamos que el orgullo invadiera el corazón y la mente y nos empezamos a saber mejores que otros. Y nos creímos esa mentira. Y hoy, Señor, podemos distinguir en nuestra condición que a pesar de tener tanto tiempo siguiéndote, nuestras vidas están sucias de pecado y sucias de orgullo. Hoy, Señor, venimos a tus pies, necesitados de ti, como aquella, como aquel que reconoce y que dice: Señor, aquí estoy rendido a tus pies. Amada, amado, ¿será que hoy necesitamos venir al altar o estar de rodillas en nuestro lugar y decirle: Señor, perdóname, ayúdame, límpiame? ¿Sabe? No es una palabra para, no solo es una palabra para aquel que no conoce de Dios, es una palabra para todo aquel que hoy reconoce y dice: sí, yo soy esa mujer, yo soy ese hombre que se ha detenido en su crecimiento. Yo quiero hacer énfasis en eso, hermano. Quizá hoy es un buen día para venir al altar y estar de rodillas. Y si no quiere venir al altar porque se siente expuesto, lo respeto, aunque es el mejor lugar para poder encontrarnos con el Señor.